Estudios y documentos previos. Para los contratos públicos en Colombia. Los elementos mínimos que se señalan a continuación se complementarán con los exigidos de manera puntual en las diversas modalidades de selección. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, que persigo con el contrato. De tal forma, que debe detallarse de manera precisa la necesidad del bien o servicio a requerir, contexto dentro del cual el objeto a contratar permite alcanzar un objetivo, contribuir a la realización de un proyecto de inversión, indicando cuál, o prestar los servicios a cargo de la Secretaría, señalando cuál es y de ser el caso la disposición legal que los comprende, contenida en el plan de desarrollo, el decreto de estructura y funciones, el manual de funciones, o en otra disposición legal o reglamentaria. Igualmente contendrá el análisis de alternativas consideradas, que hacen necesaria la contratación. El documento que se elabore para la solicitud de contratación deberá contener la justificación de la misma, la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, y la identificación del contrato a celebrar. Naturaleza jurídica, delimitación del resultado a obtener y alcance del objeto. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. ¿Por qué se escogió esta modalidad? El análisis que soporta el valor estimado del contrato. En este aspecto el decreto reglamentario señala que se deben indicar con precisión. Primero, las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. Segundo, en el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. Tercero, la consulta del C, U, B, S, y del precio indicativo se incluirá como parte del análisis realizado por las entidades en desarrollo del presente numeral. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable en los casos en los cuales se califiquen criterios adicionales al factor precio. ¿Por qué se estima relevante cada factor de verificación y de ponderación? ¿Cuál es el criterio que se utilizó para determinar el peso de cada criterio? ¿Por qué razón tienen mayor peso algunos criterios que otros? El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Primero, tipificación y estimación. En este punto debe determinarse a cuál tipo de riesgo se está haciendo referencia: incremento del costo de los insumos básicos, riesgos cambiarios, normativos, etc. Hasta dónde el riesgo de que se trata es un riesgo previsible, dentro de qué porcentaje de aumento o de impacto de esa circunstancia puede considerarse como previsible el riesgo y a partir de qué momento se torna en imprevisible. Segundo, asignación. Por regla general lo definido como previsible debe ser asumido por el contratista y debe ser considerado dentro del valor de su oferta, pero se reitera el carácter de regla general de esta anotación, lo que implica que, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, la distribución puede ser distinta. El hecho de que a partir de determinado monto se torne en imprevisible, hace que deba analizarse si lo asume la entidad o el contratista. Tercero, riesgo. Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales. La consideración general que no puede dejar de tenerse en cuenta es que este mecanismo tiene la finalidad de establecer con claridad las condiciones del contrato, desde el momento en que el mismo es celebrado. De este modo no es el juez del contrato el que definirá cuáles son los riesgos que debía soportar el contratista y hasta qué punto debían estimarse como previsibles o a partir de qué punto debe entenderse que éste tiene derecho a reclamar restablecimiento de la ecuación financiera del contrato. Si todos estos criterios están determinados en el texto mismo del contrato, no será la decisión subjetiva de nadie la que deba definir estos aspectos. Ello facilitará, entre otras cosas, la definición directa de los mismos por las partes en el contrato. Un primer criterio a tener en cuenta en la asignación o distribución de riesgos, es el siguiente. Si se opta por asignarle un riesgo al contratista, entendiéndose que éste asumirá el mayor costo del contrato en el evento de que se presente determinada circunstancia que puede ocurrir o no y que aumentará el valor del mismo, se estará justificando el incremento del valor de su oferta por dicha circunstancia. El valor de la oferta será mayor en este caso.
Por el contrario, si el riesgo lo asume la contratante, la oferta deberá ser por un menor valor y si no se presenta, la entidad habrá hecho un ahorro. Si se presenta, estará en la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato. Un segundo criterio que surge del anterior es el siguiente. Los riesgos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor capacidad de preverlos o de controlarlos. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular. Los demás aspectos relacionados con el objeto contractual que soporten los requerimientos que se incluyen en el proyecto de pliego de condiciones. Debe tenerse en cuenta que en los estudios previos elaborados por la entidad, para la adquisición o suministro de bienes o servicios de características homogéneas, estos no se deberán individualizar mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija. Esta circunstancia deberá acreditarse sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas. Cuando se adelante el proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización mediante el mecanismo de subasta inversa, los estudios previos deberán contener, además de los requisitos señalados anteriormente, una ficha técnica de los bienes y o servicios requeridos que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad, cuya elaboración será responsabilidad de cada entidad. Las fichas técnicas de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización deberán contener, como mínimo, denominación de bien o servicio, denominación técnica del bien o servicio, unidad de medida, descripción general,